Comparte esperanza. Comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Qué privilegio estar de nuevo con ustedes en este tiempo tan lindo, tan especial, donde comenzamos a sentir ya los aires de la Navidad, donde comenzamos a mirar luces por todos lados. Pareciera que es algo contagioso, como que la gente está un poquito más alegre en este mes del año. No sé por qué será. Pero bien, muchas veces es porque es el tiempo que podemos reencontrarnos con la familia, cuando los hijos que se han ido de lejos vienen de vacaciones, no sé, pero hay algo especial. Y por supuesto, eso algo especial también tiene que ver con el recordatorio del nacimiento de Jesús. Y aunque no sabemos exactamente el día en que Él nació, una cosa es cierta, que Él nació, y eso es lo que importa. Muy bien, hoy ya es domingo 14 de diciembre y quiero agradecerles a ustedes su fiel sintonía por estar pendientes de este programa. Escrito está, que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde a través de este canal Hope Media Honduras. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos y es buscando la presencia de nuestro Dios. Acompáñenos a orar. Señor, al iniciar este programa queremos hacerlo solamente porque sabemos que este programa será de bendición para aquellos que lo escuchen o que nos vean. Por lo tanto, imploramos que tu Espíritu Santo pueda tocar cada corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Bien, vamos ahora a prepararnos para que nuestros corazones se llenen de gozo, de alegría, para que podamos cantar juntos, si es posible, con nuestra hermana Jennifer Bustillo, que nos trae este canto maravilloso, Dios de lo imposible. Adelante, hermana Jennifer. Mi Dios es el Dios de lo imposible, es el gran yo soy, eterno el Shaddai, quien por las aguas del Mar Rojo a su pueblo hizo pasar, quien de rocas hace brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, hace de la estéril madre de hijos y sana nuestros corazones llenos de amor. Quien da vista a ciegos y a sordos hace oír.
Muchas gracias, hermana Jennifer, por ese canto tan maravilloso que nos recuerda que Dios es el Dios de lo imposible, porque hace posibles todas las cosas. Muy bien, vamos ahora a nuestra lectura bíblica, que en esta ocasión la encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15, y dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aún sin pecado. O sea, Cristo fue tentado en todo, igual que nosotros lo somos, pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él es sin pecado. Así que creo que con este versículo estamos casi listos, tratando de saber de qué nos hablará en esta ocasión el pastor Roberto Costa. Y el título de su tema es Venciendo la tentación. ¿Es posible esto? Bueno, esta es una pregunta que yo me hago. ¿Es posible esto? ¿Es posible vencer la tentación? Pues bien, dejemos que el pastor Roberto Costa nos lo explique en su mensaje. Pastor Costa, estamos listos para poder escuchar la palabra de Dios en sus labios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la tentación parece tan irresistible? Si tan solo nos detuviéramos a reflexionar antes de pecar, seguramente encontraríamos 1000 razones para no hacerlo. Sabemos que el pecado nos acarrea dolor, consecuencias, destrucción, y sin embargo lo hacemos. Imagina este escenario. Encuentras una cuenta olvidada en el trabajo con fondos sin mover. Sabes que no vale la pena arriesgar tu libertad por una suma menor. Sabes que manipular los números y hacer que ese dinero desaparezca no es solo ilegal, sino inmoral. Y aún así te sorprendes justificando cada paso. Lo mismo ocurre con el adulterio. Sabemos que puede arrasar con nuestro matrimonio, romper familias, causar heridas profundas. Entendemos que el dolor que deja supera por mucho cualquier placer momentáneo. Y sin embargo, todos los días alguien cruza esa línea. ¿Por qué hacemos lo que sabemos que nos destruye? ¿Qué hay en la tentación que nos atrae tanto? Si deseas descubrir más sobre este tema y encontrar respuestas verdaderas, ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Hace poco vi un TikTok que trataba de un hombre paseando por el centro comercial con su esposa. De pronto vio una joven atractiva pasar cerca. No solo la miró, sino que giró la cabeza para seguirla con los ojos. Pensaba que su esposa no se había dado cuenta, hasta que ella sin rodeo le dijo: espero que haya valido la pena el problema el que te acabas de meter. El sentido común nos dice que nunca es buena idea hacer lo incorrecto. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que insiste en desviarnos del camino correcto, incluso cuando sabemos que nos traerá consecuencias. Antiguamente la tentación solía representarse como 2 figuras sentadas en los hombros, un ángel en uno suplicando que hagamos lo correcto y un demonio en el otro empujándonos hacia el mal. Y aunque esta imagen nos hace reír, todos podemos identificarnos con esa lucha interna, ¿verdad? Es tan común que hasta las caricaturas lo usan para entretenernos, pero la realidad es mucho más seria. No estoy diciendo que haya literalmente un ángel y un demonio hablándonos al oído, pero la batalla interna que enfrentamos es muy real. El apóstol Pablo ya la conocía y nos dice en Romanos capítulo 7 lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La lucha fue muy real para el apóstol. Por un lado quería hacer lo correcto y dedicar su vida a Dios, pero por otro, su naturaleza humana siempre estuvo allí tratando de traerlo a sus viejos hábitos pecaminosos. Y a veces incluso su corazón le advertía lo que estaba haciendo mal. Y cedía y lo hacía de todos modos. ¿Te resulta familiar esto? Si no es así, probablemente no has estado viviendo en este planeta. Porque esta lucha interna es algo con lo que todos, sin excepción, lidiamos. Incluso hoy, hay momentos en mi vida en los que no me siento precisamente orgulloso. Déjame contarte una historia de un amigo que
pastor que me contaba lo siguiente. Dice que estaba organizando un gran servicio bautismal para varios creyentes nuevos. Y era una ocasión muy especial, pero se dio cuenta de que no tenía suficientes túnicas bautismales. Así que llamó a una iglesia de una ciudad vecina y amablemente accedieron a prestarle varias. Y dijeron que las enviarían en un autobús esa misma mañana para que llegaran a tiempo para el servicio al día siguiente. Pero el paquete nunca llegó. Llamó a sus amigos para confirmar, pero le aseguraron que lo habían puesto en el autobús, así que fue a la estación con la esperanza de resolverlo. Disculpe, dijo, un paquete fue enviado en autobús esta mañana, pero no llegó. ¿Puede ayudarme a rastrearlo? Y el empleado detrás del mostrador apenas levantó la vista, dijo que volviera en un par de días y revisara de nuevo. Bueno, él explicó que era una emergencia, que se trataba de un evento muy importante y preguntó si había una forma de localizar el paquete. Pero lo ignoró por completo. Y fue entonces cuando el pastor sintió como comenzaba a hervirle la sangre. Sabía que era prácticamente imposible que el paquete se hubiera perdido. La ciudad estaba solo a 1 hora de distancia y no había paradas en el camino. Pero lo que realmente lo enfureció no fue el paquete en sí, sino la indiferencia del empleado. Su actitud de no me importa, pues lo sacó de quicio. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, algo muy llamativo. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, y él lo sabía. Sabía que perder el control no iba a resolver nada. Sabía que lo correcto era mantener la calma. Pero aún así lo ignoró. Le levantó la voz. Le habló con dureza, lo confrontó con palabras que, mientras decía, sabía que no agradaban a Dios. Puede imaginar cómo se sintió después cuando esa misma noche el paquete apareció, con el nombre de la iglesia claramente rotulado por fuera. Y adivina quién se lo entregó, exactamente el mismo empleado, aún con el recuerdo fresco de sus palabras. ¿Sabes que, dice el pastor, que aunque se disculpó por la manera como manejó aquella situación, probablemente lo único que ese joven habrá recordado de ese pastor y de la iglesia era la forma que lo trató en ese momento? Y eso realmente pesa, ¿verdad? Déjame hacerte una pregunta. Si sabemos que algo está mal, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué cedemos? ¿Existe realmente una fuerza que nos empuja hacia el pecado? La respuesta bíblica es clara. No solo es posible, es una realidad. Piensa en la primera tentación de la historia allá en el jardín del Edén. Lucifer, en forma de serpiente, no apareció con amenazas ni órdenes. Lo suyo fue mucho más sutil. Se acercó a Eva y sembró una pequeña semilla de duda. ¿De verdad dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Y Eva respondió, podemos comer de todos, menos del árbol que está en el centro del jardín. Dios dijo que si comemos de ese árbol moriremos. Pero el gran engañador insistió, no morirán. Dios sabe que si comen de ese fruto serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Él solo quiere evitar que descubran lo que realmente podrían ser. Mira, si yo una serpiente he comido y hablo, ¿te imaginas lo que puede Dios hacer por ti, una persona hecha a su imagen? Ahora, yo sé que esta es una versión un tanto resumida con mis propias palabras de lo que relata Génesis 3. Pero el punto central sigue siendo el mismo. Y quiero que observes cómo actúa el enemigo. Porque su estrategia siempre no ha cambiado con el tiempo. No podía simplemente ordenarles a Adán y Eva que desobedecieran a Dios. Ellos sabían lo que Dios había dicho. Pero sí podía hacerlos dudar de esa palabra si lograba que cuestionaran a Dios. Realmente, que lo que Dios decía era serio. Si lograba sembrar incertidumbre sobre las intenciones de Dios, entonces tenía una oportunidad. Y así sigue obrando hoy. Con susurros sutiles, con pequeñas dudas. Bueno, no es para tanto. Dios quiere que seas feliz, ¿verdad? Seguro eso no se aplica a tu caso. Y así vamos racionalizando. Y el pecado rara vez comienza con una rebelión abierta. Casi siempre empieza con una pregunta. Hasta el día de hoy, una de las herramientas más efectivas del diablo sigue siendo la misma: torcer la palabra de Dios lo suficiente como para hacerte dudar. Solo necesita plantar la semilla de la duda. ¿Será esto realmente lo que Dios quiso decir? Déjame darte un ejemplo.
A lo largo de los años, varios jóvenes se me han acercado con preguntas sobre la intimidad antes del matrimonio. Pastor, me dicen, no hay ningún versículo específico que diga que no podemos estar juntos antes de casarnos. La Biblia habla del adulterio, que es engañar a tu cónyuge o involucrarte con alguien que está casado. Pero en nuestro caso, somos dos adultos que se aman. ¿Qué tiene de malo? Ahora, por supuesto, lo que están haciendo es repetir el mensaje de una cultura que ha redefinido la moralidad a su conveniencia. Pero más allá de eso, también están haciendo algo muy peligroso. Están sacando la palabra de Dios del contexto para justificar sus deseos. Sí es cierto que la Biblia condena el adulterio, pero también habla con claridad sobre la fornicación. Y una palabra que abarca todas las relaciones sexuales fuera del matrimonio es esa, fornicación. Y lo único es que muchos de estos jóvenes ya tienen una sensación de incomodidad en su interior. Y por eso hacen la pregunta. Si no, no lo harían. En el fondo de sus corazones saben que algo no está bien. Pero en lugar de buscar claridad, buscan una excepción, una excusa. Buscan una forma de leer la Biblia de tal manera que lo que sienten no les cause conflicto. Y cuando haces eso, entras exactamente en el mismo territorio en que cayeron Adán y Eva. El enemigo no los obligó, no gritó, solo sembró una duda. ¿De verdad Dios dijo esto? Ese fue su primer truco y sigue funcionando hoy. No susurra que quizás nuestra situación es diferente, que tal vez lo que Dios dijo no se aplica exactamente a nosotros. Y si logramos convencernos de eso, ya ha ganado la mitad de la batalla. Pero todo esto nos lleva de nuevo a la gran pregunta: ¿por qué hacemos lo que sabemos que está mal? ¿Por qué ciertas tentaciones nos parecen tan difíciles de resistir, incluso cuando tenemos convicciones claras? Entonces, ¿por qué caemos en cosas que sabemos que están mal? Para responder eso, necesitamos profundizar un poco más en la naturaleza de la tentación. Hay un mensaje muy revelador en la primera carta de Juan que identifica las tres áreas principales en las que opera el enemigo. Escucha con atención cómo el apóstol describe la estrategia del diablo. 1 San Juan 2, 15 al 17. Él dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo notaste? Juan aquí revela tres categorías de la tentación. Número 1, los deseos de la carne, lo que anhelamos físicamente, nuestros apetitos y pasiones. Número 2, los deseos de los ojos, lo que codiciamos con la vista, nuestros sentidos, nuestra imaginación. Y 3, la vanagloria de la vida, o sea, el orgullo, el deseo de reconocimiento, la autosuficiencia. Y lo más importante, ninguna de estas cosas proviene del Padre. Todas pertenecen al sistema del mundo que está en rebelión contra Dios. Ahora nota cómo esta estrategia se manifiesta desde el principio de la historia humana. Volvamos al jardín del Edén. Porque cuando Satanás se acercó a Eva, no lo hizo con una amenaza ni con un ataque directo. Fue más astuto. Eligió trabajar en su apetito, no porque fuera la única debilidad posible, sino porque sabía que era efectiva. ¿De verdad, Eva? ¿Puedes comer de todos los árboles menos de este? Nunca sabrás a qué sabe esa fruta. Mira lo que te estás perdiendo. Fue una apelación directa a su deseo, a su hambre, a su curiosidad. Y hasta el día de hoy seguimos usando la expresión fruta prohibida para referirnos a aquello que deseamos intensamente, aunque sabemos que no deberíamos tocar. Bueno, los anunciantes de comida chatarra lo saben muy bien. Si apelan a tu apetito, es más probable que elijas algo que, en el fondo, sabes que obstruirá tus arterias. Los productores de pornografía también lo saben. Si apelan al deseo, lograrán que hombres jóvenes consuman contenido que distorsionará su sensibilidad moral y los alejará de una visión pura del amor. Es un llamado directo al apetito. Una invitación a esa parte de nosotros que no quiere perderse algo divertido, aunque cueste caro.
Pero el enemigo no se detuvo ahí. Sabía que una simple fruta no bastaría para hacer caer a nuestros primeros padres. Y hoy una tentación al apetito suele ser suficiente. Después de miles de años de decadencia moral, nuestra resistencia está debilitada. Pero en aquel entonces Adán y Eva estaban recién creados, no tenían un historial de fracaso. Se necesitaba algo más profundo. Entonces Satanás cambió de táctica, apeló al orgullo. Escucha, Eva, Dios no está siendo del todo honesto contigo. Él dice que morirás si comes esa fruta, pero la verdad es que serás como Él. Y dime, ¿no eres demasiado especial para quedarte en este nivel tan limitado? Tú puedes ser como Dios. Y así el orgullo se mezcló con el apetito. Y fue una combinación devastadora, demasiado poderosa. Y la humanidad cayó en una existencia marcada por el pecado, el dolor, la separación de Dios. La verdad es que Adán y Eva sí podían haber resistido. No estaban obligados a desobedecer. Pero el problema fue que entretuvieron las sugerencias del diablo. Lo escucharon, dialogaron. No las rechazaron de inmediato. Le dieron espacio. Les permitieron echar raíces en su mente. Y esa sigue siendo la estrategia del enemigo hoy. Y lo hace con más audacia. Mira con atención en las áreas que tú mismo tropiezas con más frecuencia. Tú sabes cuáles son. Yo te animo a escribirlas en una hoja de papel. Verlas de forma concreta puede ser muy revelador, ¿verdad? Y cuando lo hagas verás algo claro. Todas caen dentro de estas 3 categorías que menciona 1 San Juan 2. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne tienen que ver con el apetito físico. Y aquí es donde encajan pecados como la gula, el desenfreno sexual, la embriaguez, el uso de sustancias para adormecer el alma. Es cierto que en algunos casos el abuso tiene raíces emocionales profundas, como el dolor no resuelto. Pero la tentación opera en esencia a través de los deseos de la carne. Y es una trampa común que el enemigo usa para hacer que muchos cruzan la línea. Los deseos de los ojos están relacionados, pero tienen sus propias dimensiones. Hoy usamos expresiones como alimento para los ojos, un banquete para la vista, etc., para describir cosas atractivas que deleitan los sentidos. Y sí, nuestros sentidos también tienen apetitos que buscan satisfacción. Pero esto va más allá del placer superficial. Nuestros 5 sentidos son canales de información hacia la mente. Y cuando permitimos que la información equivocada entre y se almacene en nuestro archivo mental, nos estamos preparando para una caída moral. Así es como funciona. Empiezas por permitirle, poco a poco, escuchar cosas que sabes que no son ciertas. Miras programas o películas cuyo mensaje contradice claramente la palabra de Dios. Y aunque al principio parece inofensivo, la realidad es que cada palabra y cada imagen que entra en tu mente se queda almacenada. Y los estudios han demostrado que el cerebro no borra la información. Todo lo que entra, bueno o malo, se guarda en algún lugar. Entonces, cuando te enfrentas a un dilema moral, tu mente recurre a ese archivo interno en busca de orientación. Pero si el archivo está lleno de información equivocada, adivina qué tipo de decisión vas a tomar. Por eso es tan importante que nos preguntemos con regularidad: ¿me están insensibilizando al pecado las cosas en las que participo? ¿Lo que antes me escandalizaba ahora me parece normal? ¿He dejado de discernir lo correcto porque mi mente ha sido alimentada con mensajes erróneos una y otra vez? Por ejemplo, si un joven ha visto miles de horas de películas cargadas de violencia, su mente ya está condicionada. Ha llenado su archivo con una visión distorsionada de cómo se manejan los conflictos. Entonces, cuando enfrenta una situación difícil, su primera reacción será, ¿qué cosa? ¿La violencia? Porque eso es lo que ha aprendido a normalizar. ¿La solución? Muy sencilla. Llena tu mente con la verdad. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Por eso es tan esencial pasar tiempo estudiando las Escrituras. Estás renovando tu mente, limpiando tu archivo y preparándote para responder con sabiduría cuando llegue la tentación.
Bueno, ahora llegamos a la última categoría de la tentación, la vanagloria de la vida. Y aquí es donde realmente nacen todos los demás pecados, porque cada vez que pecamos, en el fondo estamos tomando una decisión, poner nuestros deseos por encima de los demás y por encima de los de Dios. Robamos porque creemos que merecemos más. Mentimos porque creemos que nuestra reputación es más importante que la verdad. Matamos porque creemos que nuestra agenda vale más que la vida de otra persona. El pecado en su esencia es orgullo desenfrenado. Y si llegamos hasta la raíz, veremos que esto fue exactamente lo que llevó a la caída de Lucifer. Porque según Isaías, él quiso sentarse en el trono de Dios. No le bastó con ser un ser creado, quiso ser adorado. Quiso ocupar el lugar del Creador. Y esa misma arrogancia se ha filtrado en la naturaleza humana desde entonces. La vanagloria de la vida es sutil. Se disfraza de ambición, de autoestima, de empoderamiento, pero lo que en realidad hace es alimentar un sentido exagerado de importancia personal. Y seamos honestos, somos muy buenos en eso, ¿verdad? Especialmente en culturas como la nuestra, donde se nos dice que todo gira en torno a ti, mereces más, o tienes que ponerte primero. Pero en el momento en que exponemos las estrategias del diablo, ganamos una oportunidad real para resistir la tentación. Cuando comprendes que Él siempre opera dentro de 3 áreas fundamentales, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, entonces puedes comenzar a dejar de alimentar esas áreas. Y esa conciencia te da la oportunidad de correr hacia Jesús y permitir que Él llene tu corazón con lo correcto. Y cuando esto sucede, descubrirás algo maravilloso. El atractivo del pecado comienza a debilitarse. ¿Por qué? Porque ya no estás nutriendo tu vieja naturaleza. Ya no estás cultivando lo que antes te dominaba. De hecho, a medida que pasas más tiempo con Jesús, comienzas a parecerte más a Él. Y la Biblia dice algo poderoso sobre Jesús. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Para finalizar, déjame hacerte una pregunta directa. ¿Hay algo a lo que siempre estás cediendo? ¿Una tentación constante que parece tener más fuerza que tú? ¿Te sientes sin poder para resistir? Entonces detente y examina tu vida de cerca. Busca los lugares donde el enemigo ha estado alimentando tu naturaleza pecaminosa. Observa los patrones. ¿Qué es lo que haces repetidamente? ¿Dónde estás cuando lo haces? ¿Con quién estás? ¿Qué emociones o situaciones lo preceden? Te garantizo que si miras con atención comenzarás a ver ciertos ciclos que se repiten. Un patrón. Y cuando los encuentres, llévalos a Jesús en oración. Habla con Él abiertamente. Dile lo que has descubierto. Pídele que te muestre aún más. Y aquí viene la parte poderosa. El Espíritu Santo te responderá. Te mostrará exactamente dónde el enemigo ha estado trabajando. Te revelará tus puntos débiles, no para avergonzarte, sino para fortalecerte. Y lo mejor de todo es esto. Con la fuerza de Dios en tu vida, siempre hay una salida. En el libro de Hebreos hay un pasaje poderoso que nos muestra qué hacer cuando enfrentamos una tentación que parece irresistible. Escucha estas palabras. Son unos de mis versículos favoritos de la Escritura. Dice Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Lo captaste? Jesús también fue tentado. No fue ajeno al dolor, al deseo o a la presión. Él sabe perfectamente lo que es vivir aquí. La diferencia es que nunca cayó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó ni una sola vez. Y puedes leer todos los libros de autoayuda del mundo, escuchar todos los expertos motivacionales que quieras, pero ninguno de ellos ha vencido la tentación.
Ninguno de ellos tiene la experiencia que tiene Jesús. Y lo más increíble es que la Biblia te dice que tienes acceso directo a Él. Jesús, el Hijo de Dios, no solo entiende tu lucha, te está invitando a acudir a Él para ayudarte a superarla. Mira lo que dice el siguiente versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo, amiga, esto no es teoría, es esperanza real. Quizás te sientas atrapado, atrapada. Tal vez piensas que tu caso no tiene remedio, pero la palabra de Dios no está de acuerdo contigo. No tienes que ser esclavo del pecado. No estás solo en tu lucha. Tienes un sumo sacerdote que no solo pagó el precio por tu pecado, sino que también te invita a venir con confianza al trono celestial y pedir ayuda para vencerlo. Y cada vez que la tentación se presenta, Dios promete una salida. A mí me alegra profundamente que Dios sea tan claro en la Biblia sobre el tema del pecado y la tentación, porque uno de los mejores modos de desarmar a un enemigo es exponer sus tácticas, y eso es precisamente lo que Dios ha hecho por nosotros en su palabra. Ahora me gustaría orar contigo, allí donde estás. ¿Por qué no inclinas tu cabeza en señal de reverencia y te unes conmigo en esta oración? Padre Celestial, te agradecemos por revelarnos las formas en que el enemigo trabaja en nuestros corazones. Gracias también por mostrarnos que no estamos solos, que Jesús fue tentado como nosotros y sin embargo venció. Hoy, con humildad y valentía, entramos en la sala del trono de tu gracia, pidiendo fuerzas para resistir la tentación, discernimiento para reconocerla y valor para vivir de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a apoyarnos más en Cristo, a llenarnos de tu palabra y a confiar en el poder del Espíritu Santo para vivir en victoria. Llévanos más cerca de ti, haznos más como tu Hijo y danos el gozo de una vida libre del dominio del pecado. Lo pedimos con fe en el precioso nombre de Jesús. Amén. Vivimos en un mundo que pone énfasis en la excelencia profesional, pero ¿has sentido alguna vez que por algún motivo las personas con las que trabajas preferirían verte fracasar porque se sienten amenazadas por tu esfuerzo y capacidad? En Isaías capítulo 14 leemos acerca de un ángel llamado Lucifer. Padeció de un sentido exagerado de importancia personal que lo condujo al primer caso de celos profesionales que se registran en la historia. La vida de quienes se sienten objeto de los celos puede ser muy miserable. Es posible que hoy te estés enfrentando con un foso lleno de leones. Puede que las personas que te rodean no comprendan tu compromiso con Dios, pero igualmente puedes permanecer firme. El diablo ha silenciado el hecho de que la tumba no pudo retener a Jesús, pero ese no es el fin de la historia. Dios te pide que corras a la tumba de Jesús y quiere que lo llames, y cuando lo hagas, descubrirás que Él aún vive. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Es hora de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visita nuestro sitio de internet escritoestá.org para ver este programa nuevamente y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos. Compartirlos con tus familiares y amigos y así transformarte en un canal de bendición para otros. Mientras tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Roberto Costa, por este maravilloso mensaje en el que reflexionamos que todos enfrentamos la tentación, porque el enemigo
apela a nuestros deseos, Él apela a nuestro orgullo, tal como lo hizo, por supuesto, allá en el jardín del Edén. Pero caemos cuando damos lugar a la duda, cuando nos justificamos y sabemos que lo que estamos haciendo es mal, pero siempre aún así tratamos de justificarnos. La Biblia revela estas tácticas y enseña que la fuerza para vencer viene solamente de Jesús, quien fue tentado en todo, pero sin pecado. Si acudimos a Él y llenamos nuestra mente con su palabra, podemos resistir y vivir firmes en medio de cualquier prueba. Sin lugar a dudas, esto es algo maravilloso porque nos ayuda a nosotros, simples seres mortales, que somos acechados por el diablo, a poder resistir. Bien, mis amados hermanos, prácticamente hemos llegado al final de esta programación. Solamente quiero invitarles para la programación de este próximo miércoles. Le toca al Departamento de Educación. Y mire, los programas que tiran nuestros educadores es maravilloso, con el programa titulado Educación que transforma. Así que no deje usted de conocer un poquito más acerca del sistema educativo adventista y cómo esta educación transforma vidas para vida eterna. Dios los bendiga, cuídense bien y les espero el próximo domingo a esta misma hora y en este mismo canal. Dios los bendiga. Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza.